Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Hoy vamos a hablar de Pilar Rius de la Pola y de otras mujeres de la familia Rius Zenón, muy conocida en Tarancón, republicanos y exiliados. Hace un año no sabía quién era Pilar Rius, tampoco sabía mucho de su familia. Sin embargo, cuando empecé a buscar información sobre ella, pues me he encontrado, sobre todo en los últimos años, que es muy abundante en las fuentes. Lo que muestra el interés por recuperar la memoria de esta familia de intelectuales tan importante en la historia de este pueblo conquense, Tarancón. Entre las fuentes que he consultado está un trabajo de fin de grado de María Olmedilla sobre Luis Rius Zenón desde el 2019, reseñas sobre el Festival de Folclore con este nombre de Luis Rius Zenón, que va por su cuarta edición, la edición de la obra de Luis con el título Cantares y Poemas, obras completas, edición de Pedro Cerrillo y de César Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha, editado por Renacimiento. También reseñas del grupo musical Zascandil de Javier Collado sobre el folclore recopilado por Luis Rius Zenón. Un programa de la cadena SER, Callejeando por Tarancón, de Gemma Garrido. Y por último llegó a mis manos el libro de memorias de Pilar, titulado Cantos rodados, memoria de un exilio que gané y de una guerra que aún no gano, que se presentó aquí en Tarancón en el 2019. De este libro y de las entrevistas que le hicieron a su autora en distintos medios, con motivo de la presentación, en la cadena SER, Digital, Voces de Cuenca, y además la información que he encontrado en Internet, he ampliado lo que sabía sobre las mujeres de esta familia, especialmente, como es natural, de Pilar Rius de la Pola, que es la autora de este libro de memoria. Pilar confiesa que escribió este libro para que las generaciones siguientes a la suya conocieran su verdad, dado que los vencedores, como recuerda citando a Azaña, impondrán una versión distinta de los hechos. La historia de la contienda, dice, de los que asesinan en nombre de Jesucristo será una gigantesca mistificación. A partir de esta cita podemos ver el libro como reivindicación de la memoria histórica de un tiempo, el de la República y la Guerra Civil Española, que los vencedores en esa guerra han tergiversado. Pilar, con su verdad, su interpretación de los hechos y sus recuerdos, impondrá una versión distinta, que a mí me parece doblemente interesante, por partir de una persona que los vivió en el bando de los represaliados, los obligados al exilio para salvar sus vidas, y por ser el punto de vista de una mujer. La primera vez que oí hablar de los Rius Zenón fue en mi pueblo de Villascusa de Haro, a un grupo folclórico de Tarancón, el de Caño Gordo. Cantaron romances y canciones de la tierra, recogidas, nos dijeron, por un taranconero exiliado en México desde el final de la Guerra Civil. Un personaje que había dado nombre a la biblioteca municipal de Tarancón. Vamos a empezar a hablar de los comienzos de esta familia. El matrimonio de José María Rius y Herminia Zenón vinieron a Tarancón a fines del siglo XIX desde Lérida. Tuvieron 9 hijos entre 1892 y 1914, todos ellos intelectuales y dedicados a las distintas artes, desde la literatura, pintura y demás artes. El mayor, José, poeta; Carlos, el padre de Pilar, pintor; Herminia, poeta; Luis, el más conocido por su significación política y su labor de folclorista, también poeta; María Pilar, poeta y pintora; Antonio, además de poeta, músico;
Carmen y Manuel, también poetas, y por último Enrique, el más pequeño de la familia, que además de poeta fue pintor. José Ríos, en aquella fecha tan temprana de fines del siglo XIX, creó en este pueblo manchego un centro educativo único en la zona, al que vendrían a educarse en régimen de internado alumnos de pueblos cercanos como Orcajo, Baraja de Melo, Huelves, etc., y otros no tan cerca como Mota del Cuervo o Campo de Cristana. Era una institución pionera, esta del Colegio Riánsares, con una metodología nueva, fruto de las ideas krausistas de su creador, que veía la importancia de despertar la creatividad y el espíritu crítico de los alumnos. Tanto los hijos como las hijas de la familia se beneficiaron de esta educación, así como de la incorporación de las artes en las enseñanzas que se impartían. Centrándonos en la biografía de Pilar, hablaremos de su padre, Carlos Rius Zunón, que destacó por su actividad educativa como director del Colegio Riánsares a la muerte del abuelo. Y bueno, el nombre del colegio se debía al edificio que ocupaba, que era un palacio construido por la reina María Cristina a mediados del siglo XIX, una vez viuda de Fernando VII, para vivir con su segundo marido, el taranconero Fernando Muñoz, que era pariente de los Ríos. Pilar se explica el anticlericalismo de su padre y de la mayor parte de su familia paterna por un hecho ocurrido en su familia, protagonizado por un tío suyo, don Marcos, que era hermano de su bisabuela. Era un sacerdote que casó a otro pariente, al capitán Muñoz, con la reina María Cristina, una vez viuda del rey Fernando VII. Este clérigo administraba las propiedades de la familia y se iba quedando con tierras y fincas que a su muerte no dejó a sus esperados herederos, sino a la hija natural de una feligresa, en cuya casa solía merendar chocolate con picatostes. De esta manera irónica, con esta frase deja entrever Pilar el origen mantenido en secreto de esta hija del cura. Otro dato significativo que se cuenta en el libro es el de la profesión de la madre de Pilar, farmacéutica de Tarancón, una de las pocas mujeres que hicieron una carrera, además de ciencias. María de la Pola ejerció su profesión como propietaria de la farmacia de este pueblo en los años 20. Es decir, que no solo la familia del padre practicaba el espíritu libre y renovador de las enseñanzas, sino que también la de la madre. En la vida de ambos se ve la presencia de la institución libre de enseñanza creada por Ginés de los Ríos, que se diseminó por toda la geografía española con la creación de institutos en los que se daba una educación que fomentaba pensamiento crítico, tolerancia y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta igualdad de derechos es lo que permitiría el acceso a las mujeres de la familia a la formación académica y profesional. Las hijas de los Ríos Zunón estudiaron el bachillerato, luego fueron a examinarse al Instituto Cardenal Cisneros, hicieron sus carreras, lo mismo que sus hermanos. No hay mucha bibliografía sobre ellas, pero transcribo la que he encontrado en internet del programa de la cadena SER elaborado por Gemma Garrido. Herminia Rius Zunón, que nació en Tarancón el 16 de septiembre de 1898, realizó sus primeros estudios aquí en este pueblo, en el colegio de su padre, y en 1913 fue de las primeras mujeres que estudió y se examinó en el Instituto de Bachillerato Cardenal Cisneros de Madrid. Posteriormente estudió magisterio y se sacó las oposiciones de maestra en Sevilla. Ejerció en esta ciudad, en Badajoz, Mérida, y continuó su profesión hasta su jubilación. Desde sus primeros años de juventud colaboró en periódicos y semanarios de Tarancón y Cuenca y obtuvo algunos premios literarios. Destacan sus artículos de fino humor y sus composiciones poéticas. Murió en Tarancón el 31 de octubre de 1972. Su hermana María del Pilar Ríos Zunón, que nació el 9 de abril de 1905, también en Tarancón, todos nacieron en Tarancón, hizo sus primeros estudios aquí y a los 15 años comenzó su preparación artística y pictórica en Madrid. Vivió en París y en Bélgica y se casó con un francés.
que después les ayudaría a la familia a exiliarse. A los 21 años, Pilar regresó a España e ingresó en la Escuela de Bellas Artes, donde completó sus estudios. Volvió a vivir en París durante 3 años y allí realizó actividades artísticas en varios centros. En agosto del 39 regresó a España y siguió con su formación artística con varias becas de estudio. Hizo varias exposiciones de sus obras, nacionales e internacionales, y viajó por Europa Central, México, Venezuela. En Madrid abrió una sala de arte, Alcor, y colaboró en revistas y periódicos en Tarancón y en otras ciudades, lo mismo que sus hermanos. Carmen Rius Zunón nació en Tarancón el 9 de septiembre de 1909 y después de terminar el bachillerato realizó estudios de maestra de enseñanza primaria en Cuenca. Se casó pronto y se dedicó al cuidado de su familia, pero también escribió poesía y publicó algunas composiciones suyas. Bueno, no sigo el esbozo biográfico de los varones, pero voy a recordar algún dato de 2 de ellos, los que son más conocidos. Luis, diputado provincial, presidente de la Diputación de Cuenca, en tiempos de la República, por el partido de Azaña, Acción Republicana. Y su hijo, Luis Rius Azcoitia, el poeta, autor de una interesante biografía de León Felipe y de varios libros de poemas. Volviendo al libro de Pilar, tan interesante como las vicisitudes de su exilio, me parece que son las experiencias personales que nos cuenta, que tienen el valor añadido de ser memorias de mujer. Un género tan poco abundante en nuestro país, no muy dado a las memorias, a diferencia de la literatura inglesa, y menos aún a las memorias femeninas. La autora se confiesa feminista y trata 2 aspectos biográficos que reflejan una problemática muy común a las mujeres: la relación con la madre y con el marido. La dificultad o el sobreesfuerzo de conciliar la vida familiar y la profesional sería el otro aspecto. El afán conciliador, muy propio de las mujeres, esto de conciliar posturas divergentes y anteponer el amor, los cuidados y las relaciones personales a la ideología política, pues son manifiestos en el libro. Otro sobreesfuerzo con el que ha logrado salvar diferencias con su marido y la familia vasca de él. En un momento de su vida pide a su madre que no se entrometa en su matrimonio, que no agudice esas diferencias con comentarios negativos que le lleven a odiar a su marido, del que se confiesa que está profundamente enamorada. En el prólogo al libro, la escritora Mónica Lavín habla de la disparidad ideológica de los cónyuges, que no ha sido óbice para mantener su matrimonio a lo largo de 55 años. El marido, Imanol Belaustegui-Goitia, era un falangista vasco, de ideología de derechas, pero de familia republicana. Varios miembros de su familia fueron fusilados por Franco. Una tía suya, monja, escondía a los izquierdistas abertzales perseguidos por la policía franquista en el convento de las Mercedarias de Berry. La madre de Pilar, María de la Pola, necesitaría una biografía por sí sola, porque no era habitual en aquella época que una mujer estudiara una carrera de ciencias y abriera por sí misma una farmacia. No sé cuántas farmacéuticas habría en esa época en España, pero en Tarancón ella sola. Seguro que habría muy pocas, ¿no? Pilar la relaciona con otras mujeres de su generación, las sin sombrero, aquellas pioneras del feminismo que se reunían en el Liceum Club de Madrid, fundado por María de Maeztu en 1926, y se alojaban en la residencia de señoritas, emulación de la residencia de estudiantes en la que se alojaron García Lorca, Buñuel, Dalí, Alberti y tantos otros de su generación, la generación poética del 27, de la que los libros de texto hablan por extenso, no así de la que sería del 26, que sería la de mujeres, la sin sombrero. Su madre terminó la carrera de farmacia en 1925, el mismo año en que Victoria Kent entraba en el colegio de abogados, señala Pilar.
Un año antes dirigía un club frecuentado por Margarita Nelken, Zenobia Camprubí y muchas otras mujeres republicanas que ella conocería más tarde en el exilio. Bueno, vamos a hablar de la infancia de Pilar. Ella recuerda las canciones infantiles que luego recopilará su primo Luis en México. Le ayuda a recordar melodías y letras, y entre los más entrañables está el recuerdo de su abuela materna, la madre de doña María de la Pola, la farmacéutica, que tenía un piano y les enseñaba esas canciones. El título de su libro, Cantos Rodados, es una bella metáfora que no habla solo de estas canciones, sino que le sirve también para traer a la memoria el río de su pueblo, el Riánses. Hay en mi pueblo de la Mancha Alta, camino de la ermita, un riachuelo que los taranconeros han bautizado con el nombre de la Virgen, el río Riánsares. Es apenas un arroyo lleno de pedruscos, algunos peces y cangrejos que yo recogía de niña. En una cesta cuando íbamos a merendar con la tortilla de patata a la huerta de los Hilos. Bueno, debe haber sido la huerta de los Hilos, pero ya se sabe, los manchegos tenemos fama de ser duros de oír. Recuerdo la cesta de mimbre. En esa cesta escondí la cabeza del Sagrado Corazón que estaba en mi cuarto la noche en que quemaron los santos y mataron a los hacendados en Tarancón. Con esta cita del principio del libro nos sitúa la autora en lo más determinante de su biografía, su infancia en Tarancón, los recuerdos felices que se intercalan con otros más infaustos, los de la guerra civil y los años primeros de su exilio, primero en el sur de Francia, luego en París, en Holanda, hasta el embarco de toda su familia para llegar a México. Estos primeros años está lleno de trabajos, penalidades, como los de miles de exiliados. Después la zozobra de ese barco que, si es interceptado, puede llevarlos a la muerte o a un campo de concentración, pero que felizmente los lleva al país hispano, que los acoge, como a todos los republicanos españoles, con solidaridad, que valora la inteligencia y conocimientos de estos inmigrantes. En el país de acogida, los exiliados crean editoriales, revistas literarias, colegios y un sinfín de organizaciones culturales de las que se benefician tanto los que llegan como los del país. El Colegio de España, la editorial Fondo de Cultura Económica de México, la Academia Hispano-Mexicana, donde daba clase a multitud de catedráticos exiliados, donde estudia ella y sus primos, y donde enseñó durante un tiempo su padre. En la página 19 del libro dice: desde mi sillón en mi ciudad, se refiere a la de México, cierro los ojos y veo pasar mi infancia. La plaza de Tarancón, la tienda de los notarios, la zapatería y el palacio de los duques, donde mis abuelos abrieron el colegio Riánses. Recuerda la España culta, una España que encerraba el futuro con decisión y confianza. Dice: es España de las misiones pedagógicas que iban por los pueblos creando bibliotecas, recitando romances, dando conferencias, llevando la novedad del cine y representando obras de teatro por los pueblos. Recuerda los poemas y romances tradicionales que le enseñaba su padre, Carlos Ríos Zunón. Los poemas de Lorca, los de Juan Ramón Jiménez, El burro de Platero y yo. También recuerda a su abuela, que tocaba el piano para que ella bailara y le compraba rosquillas de anís de la Máxima. El Cerqui Park de Tarancón, donde había baile, el arroz de muchachillos con ajo y aceite de oliva y otras muchas recetas culinarias de sus abuelos. La gaseosa de la bolita, que podían beber en las fiestas. Termina esos recuerdos hablando de la República. Dice: al mismo tiempo que la República iniciaba su proyecto gigantesco de educación, se iniciaba la mía. Vemos La Mancha otra vez en esa interpretación de los exiliados como nuevos Quijotes que aprecian sobre todo la libertad. La libertad, o Sancho, es uno de los más preciados dones.
La imagen de Don Quijote y unos molinos de viento será lo último que quite de su despacho en la universidad cuando se jubile de profesora. La han acompañado en toda su trayectoria vital en ese país donde confiesa que ha echado raíces. Allí se casó, allí nacieron sus hijos y allí reside casi toda su familia y amigos. Su exilio, a diferencia del de otros muchos, puede decirse que fue afortunado. A pesar de las dificultades económicas de los primeros tiempos, los mayores pudieron desarrollar sus carreras y los más jóvenes adquirir una formación académica excelente y rodearse de lo más granado de la intelectualidad española en el exilio. Pedro Garfias, León Felipe, Luis Cernuda, Luis Buñuel, Masao, María Zambrano y tantos otros poetas compañeros de su tío Luis y de su primo. Peor suerte tuvieron los que se quedaron en la península, por ejemplo su tío Rafael y otros parientes que estuvieron presos en Uclés, otros que emigraron a Francia y fueron retenidos en campos de concentración o los fusilados. Si bien hay otros recuerdos de la guerra que son más alegres, los de la niña que está en la libertad porque los adultos están pendientes de otras cosas. La alegría de los milicianos que pasaban por Tarancón y les enseñaban canciones del frente, o el paso de las brigadas internacionales por su pueblo. Alegría que se interrumpe después con la llegada de la columna del Rosal, para dar paso al miedo. Estos llamados milicianos anarquistas, con sus desmanes, provocaban el terror en la población. Destruían imágenes, iglesias, requisaban elementos religiosos y asesinaban a curas y personas sospechosas de ser enemigos. Recuerda que su padre tenía una Biblia que entregaron por miedo a represalias, también rosarios y una imagen del Sagrado Corazón al que se le cayó la cabeza, que recuerda que había escondido en la cesta. La vida en Tarancón dejó de ser segura para ellos y decidieron marcharse. A fines del 36 llegaron a Normandía su madre y ella. Sus primos Luis y Elisa ya estaban allí. Habían salido clandestinamente junto a su madre, Manolita, con un pariente francés de la esposa de uno de los Rius. Se alojaron en el internado de Madame Biquet en Tournaville, cuñada de este pariente. Su padre, Carlos Rius Zunón, trabajaba en el muelle de estibador y por la noche pintaba calendarios para venderlos en la plaza. Su madre, que da luz por esas fechas, y su tía Manolita, la esposa de Luis Ríos Zunón, se ocupaban de las tareas domésticas y del cuidado de los niños. Estas mujeres, que no se habían ocupado nunca de estas tareas domésticas, ahora hasta les sangraban las manos de lavar la ropa en el río. Pero a los niños las penurias les afectaban menos. Aprendieron francés, jugaban y recitaban romances y canciones de Lorca, Alberti y las populares de Tarancón, recopiladas más tarde por su tío Luis. En 1937 se fueron a París y una firma española, CAMSA, dio trabajo a su padre. La bandera republicana ondeaba en el pabellón español de la Exposición Internacional de 1937. Todavía había esperanzas de regreso al país. En Francia volvieron a ir a misa su madre y ella y pudo hacer la primera comunión. Pero la invasión de Polonia y la declaración de guerra a Francia de Hitler les obligaron a huir otra vez hacia Holanda, que era neutral todavía. Allí embarcarían en el Stettendam, es el nombre del barco, hacia México. A los pocos días de zarpar, Hitler invadió Países Bajos. Voy a transcribir, para terminar, unos versos de Pedro Garfias que aparecen entrelazados con sus recuerdos en el libro. El poeta Pedro Garfias era un amigo de la familia, también exiliado junto a ellos en México. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amada. Junto a este poema transcribe otro de su primo Luis, al que llama hermano primo, en el que trata del exilio.
Llegó aquí y ha muerto, un día cualquiera, en cualquier momento, antes o después, pero no a su tiempo. Él iba a otro mundo, lo desvió el viento. El autor, su primo Luis, murió prematuramente en México. Hizo carrera allí como escritor, poeta y profesor de la Universidad Autónoma. Ella tomó un camino diferente, aunque también era profesora, y tenía vocación para las letras, estudió ciencias y ejerció como docente toda su vida, pero dando clase de química teórica. Por el notable desempeño de esta labor docente, recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, del que se confiesa muy orgullosa. También está orgullosa de haber introducido algunas innovaciones en la metodología, en su manera de enseñar la química y la física teórica, la física cuántica. Habla de ella en el libro por extenso. Su carrera profesional terminó, pero su interés por la ciencia, por las humanidades, sigue vivo, como muestran sus escritos. No hay duda de que ganó su exilio y también ha ganado la guerra con esta obra y con los homenajes a la memoria de su familia. Recordemos que el subtítulo de su libro Cantos Rodados era Memoria de un exilio que gané y una guerra que aún no gano. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet. También nos puedes seguir en mi canal en Femenino Plural de YouTube.